Vamos a estar estudiando la carta a la iglesia de Éfeso. Una carta muy especial, escrita por el apóstol Pablo en tiempos muy complicados, pero especial porque a través de su carta y sobre todo bajo la guía del Espíritu Santo, Pablo nos enseñará verdades que tú y yo necesitamos aprender en estos tiempos para vivir con esperanza. El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Efesios, en el primer capítulo, en el verso 3 y 4. Quiero animarte a que ahí donde tú estés puedas tomarte este tiempo, tú solo o con tu familia. Allí puedan abrir sus Biblias y vamos a meditar verso tras verso lo que el Señor quiere para nuestra vida el día de hoy. Estamos en el capítulo 1, verso 3 y 4, y dice de esta manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué precioso, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba en una circunstancia muy complicada, muy compleja. Quizá en la misma circunstancia en la que tú y yo nos sentimos en este momento. No podía salir él con libertad, él estaba encarcelado. Y sin embargo, él no escribió esta carta mostrando sus necesidades o cuánto estaba sufriendo o toda la lista de cosas que él pedía para poder estar tranquilo. No. Él escribe estos versículos con una verdad que tú y yo debemos aprender en todo momento, sean tiempos felices o tiempos complejos como lo que estamos pasando el día de hoy. ¿Sabes qué nos enseña el apóstol Pablo? Que nosotros debemos aprender a bendecir el nombre del Señor en todo momento. El apóstol Pablo debe recordarse siempre que el nombre del Señor, el Padre, Dios, merece toda bendición. Sí, algo que el día de hoy, muchas oportunidades hemos olvidado, es que debemos ser agradecidos y bendecir el nombre del Señor a través de nuestra gratitud. Y es que cada día, quizá esperando la mañana, estamos viendo si, por ejemplo, las circunstancias cambian en nuestra vida para, de una u otra manera, sentirnos bien. Pero ¿sabes qué? Toda bendición al Señor, toda alabanza, todas acciones de gracias que debemos darle a Él no están sujetas a nuestra circunstancia. Si nosotros sujetamos nuestra bendición, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra gratitud a las circunstancias, entonces no estamos siendo sinceros delante del Señor. Estamos condicionándole a Él lo que le daremos según lo que nosotros tengamos. Y esto no debe ser en la vida de la iglesia. El apóstol Pablo estaba enseñando que las circunstancias no sujetan, no condicionan el hecho de que Dios es bendito por siempre. Por eso yo quiero animarte en esta primera verdad que hemos aprendido, es bendecimos el nombre del Señor. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito porque Él ideó un plan que sobrepasa toda circunstancia, sobrepasa los tiempos y ha llegado incluso hasta nosotros el día de hoy. Y esto es el plan de salvación, el cual pone al Hijo para que glorifique su nombre. Y ¿sabes? Si tú y yo hemos disfrutado del plan de salvación en este tiempo, pues tenemos que bendecir al Señor. Es por eso que el salmista dice: bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí es importante que debemos disponer nuestro corazón para bendecir al Señor, y esta disposición no debe estar sujeta a ninguna circunstancia. Puede ser que tú estés disfrutando ahora de salud en tu vida. Bendito sea el Señor por eso. Puede ser que quizá la salud no esté buena o hayas empezado de pronto este proceso por causa de esta pandemia. Aún así, bendito sea el Señor. En tiempos difíciles como en tiempos alegres, nosotros debemos aprender a bendecir al Señor. Ahora, no solamente es porque Él ideó algo, sino también porque, como dice el apóstol Pablo, continuando en el versículo 3, Él nos bendijo con toda bendición espiritual
dice en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Acá hay otra gran verdad que no debemos olvidar. Y es que el Padre, el Señor, nuestro Dios, nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Casi siempre tú y yo estamos más pendientes a las bendiciones materiales, pero hay unas bendiciones que quizá nosotros hemos olvidado, y esta tiene que ver con las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a entender cuando tú y yo disfrutemos de estar en esos lugares celestiales. Esto es la presencia del Señor día tras día. Porque en la presencia del Señor nosotros podemos disfrutar y ver y entender y vivir de esas bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales son aquellas que por más que tú y yo hagamos algo, no vamos a poder alcanzarlas. Las bendiciones materiales las podemos alcanzar. Por ejemplo, el dinero para nuestra economía la podemos nosotros alcanzar a través de nuestro arduo trabajo. El Señor bendice el fruto de nuestras manos, por ejemplo. Por ejemplo, la salud en estas circunstancias, de pronto cuidándonos con medicamentos también podemos hacer. Pero hay bendiciones espirituales que por más que tú y yo nos esforcemos, no vamos a poder alcanzarlas. Y una de ellas, y la principal quizá, que Dios nos regaló, es la salvación. ¿Por qué es importante el que tú y yo reconozcamos esta bendición tan especial? Porque es a través de ella que el Señor nos mostró su gracia y amor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos visto, por ejemplo, que Dios nos ama de tal manera que Él entregó su vida para que tú y yo seamos salvos. Hay bendiciones espirituales que tú y yo debemos disfrutar. Por ejemplo, la fe. La fe no parte de nosotros, sino que Dios mismo la derrama para que nosotros podamos confiar en Él. La bendición espiritual de tener la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Hay bendiciones, por ejemplo, que también podemos ver que son bendiciones de Dios que no podemos nosotros hacer nada para detener o para que inicie. Por ejemplo, el nuevo día. Es una bendición de Dios, y tras ella hay una bendición espiritual. Dice el salmista que cada mañana se renueva su misericordia. ¿Te has dado cuenta que muchas veces quizá hemos estado más pendientes de las bendiciones materiales? Y es más, muchos de los tiempos que tú y yo hemos pasado quizá en oración es pedir bendiciones materiales. Y no digo que eso esté mal. Es bueno, porque el Señor nos llama a que podamos acercarnos a Él y poder dejar nuestras cargas en Él. Claro que sí, es precioso, pero hay algo que tú y yo no debemos olvidar. Isaías 56:7 dice que el Señor nos lleva a su casa de oración. ¿Con qué propósito? Con el propósito de recrearnos. Dice allí el profeta que el Señor habla: los recrearé en mi casa de oración. Y es que la oración no debe ser solamente pedidos por causas o por cosas materiales, sino también debe ser una oportunidad para adorar y bendecir al Señor por aquellas bendiciones espirituales que Él nos ha dado por causa de que nos adoptó en Cristo Jesús. Somos sus hijos. Eso es una bendición espiritual. Nos ha salvado. Gracias al Señor por eso. Nos ha dado la oportunidad de que, aunque quizá no tengamos bienes materiales o muchos bienes materiales, tenemos una seguridad eterna. ¡Qué gran bendición! Solo cuando tú y yo disfrutemos de tiempo en la casa de oración, recreándonos en la presencia del Señor, podemos entender las grandezas de las bendiciones espirituales que el Señor nos derrama en Cristo Jesús. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Porque esto nos debe dar a nosotros gozo y paz. Que aunque los bienes materiales de pronto se vayan acortando, o quizá no tengamos muchos, es más, quizá no tengamos algunos o ninguno, aún así el Señor nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Esta parte del texto de Efesios me hace recordar, por ejemplo, cuando Jesús hablaba de un hombre pobre llamado Lázaro. Lázaro era una persona que indudablemente podía decir: yo no tengo ninguna bendición material. Él comía de lo que caía de las sobras de la mesa. Y sin embargo,
Lázaro tenía una gran bendición, que era la esperanza en el Señor. Y también tenemos al rico, el cual gozaba de las bendiciones materiales, pero él no disfrutaba de las bendiciones espirituales. Jesús cuenta que cuando los dos murieron y abrieron sus ojos en la eternidad, de pronto el rico, que había disfrutado de muchos bienes materiales, ahora estaba sufriendo por toda la eternidad. Y Lázaro, quien no tenía bienes materiales o esas bendiciones materiales, ahora estaba disfrutando de las bendiciones espirituales. Esto es mucho más grande porque trasciende la eternidad. Y es algo que tú y yo debemos aprender a agradecer al Señor por siempre. Gracias, Dios, por aquellas bendiciones espirituales que tú nos has dado. Ver, por ejemplo, que nuestra familia conozca a Cristo Jesús es una bendición del Señor. Por eso yo quiero animarte a que tú puedas compartir las bendiciones espirituales que el Señor te ha dado hasta el día de hoy. Pero no termina allí. Sigamos continuando en la lectura de la carta a Éfeso. Vamos ahora a hablar del versículo 4. El versículo 4 dice así: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Aquí hay otra gran verdad por la cual tú y yo debemos alegrarnos y gozarnos y tener esperanza de eternidad. ¿Sabes? Una bendición espiritual por la cual tú puedes agradecer al Señor es: Él nos escogió. En este tiempo en el que hemos estado en casa, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, hemos tenido que arreglar algunas cosas y como te has dado cuenta, las tiendas o los lugares no están abiertos. Yo recordaba que en la parte superior de mi casa yo tengo un lugar donde he guardado muchas cosas. Y he tenido que entrar allí y buscar y rebuscar y ver de pronto qué cosa es esa pequeña pieza que necesito, si la puedo encontrar en ese lugar y que sea tan importante para cubrir lo que estoy haciendo. Y entre toda la búsqueda, de pronto veo una pieza y digo: esta es la que quiero, esta es la que necesito para poder cubrir ello. Yo me imagino de pronto como que estoy entrando allí y de pronto todas las piezas dicen: escógeme, escógeme, yo soy útil para ti, yo soy esto. Y sin embargo, yo tengo la posibilidad de escoger lo que yo quiero. Aquí hay una grandeza. Mira, Dios te escogió a ti dentro de muchas personas. Y es algo para que tú y yo podamos agradecer a Dios día tras día. Ahora, Él no lo escogió como nosotros escogemos. Nosotros escogemos las cosas según cuán útiles sean para nosotros. Era el ejemplo que le estaba dando. Pero Él nos escogió, dice, a través del amor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la verdad es que nada de lo que nosotros podamos hacer va a poder pagar el hecho de que Él nos tomó a nosotros con grande amor. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nada de lo que hagamos o lo que hayamos hecho merece que tú y yo hayamos sido escogidos por el Señor. Y sin embargo, dice, Él nos escogió en Cristo Jesús, incluso antes de la fundación del mundo. Qué importante es esta parte, ¿sabes por qué? Porque antes de que tú y yo naciésemos, antes de que tú y yo hagamos algo, como para decir, bueno, yo hice esto, antes de que tú y yo estuviésemos en la tierra haciendo cosas, Él ya nos había escogido. ¿Ves? Cuán importante es darnos cuenta que Él nos escogió no por lo que hagamos, sino porque por su puro y gran afecto en Cristo Jesús es que Él nos escogió. Y esto es algo que tú y yo debemos agradecer siempre. ¿Cómo no bendecir al Señor, verdad? Con grande amor. Pero no solamente eso, el versículo continúa diciendo de que nos escogió, dice, con propósitos. Y dice de la siguiente manera, dice, nos escogió para que fuésemos santos. Santos. Esto significa que el Señor nos estaba escogiendo para ser separados exclusivamente para Él.
Y esto es algo importante, porque en tiempos como estos muchas veces estamos trabajando y viviendo, sea para nosotros o quizás estamos pensando de una manera muy benévola, decimos que estamos trabajando y pensando para nuestra familia. Qué bueno, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tú y yo estamos separados para Dios. Ese es el propósito por el cual Él nos escogió, para que tú y yo disfrutemos siempre de la presencia de Dios y a través de ella nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer. Útiles en sus manos, listos para servir. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, puesto que yo estoy separado solo para ti? Qué importante es entender esto. Santos es separados para Dios. Esto significa que ahora que muchas personas tienen la posibilidad de salir a trabajar, todo lo que tú hagas, cómo tú actúes, cómo tú vivas, tiene que ser siempre recordando que para Dios es. Pues todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, como tú actúes y como yo también lo haga, debe ser separado para Dios. Le pertenecemos a Él. Él nos escogió para ser de su propiedad. ¡Qué precioso! ¡Qué bueno! ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama y Él es el que anhela que estemos en su presencia, disfrutando de Él. Por eso yo quiero animarte el día de hoy. Quizá algunos se están preparando para salir a trabajar. Otros quizá están viendo este video devocional ya en sus trabajos. O quizá lo vas a repetir en la noche. Déjame recordarte algo. Todo lo que tú hagas, ¿sabes qué cosa es? Debe ser para el Señor. Qué precioso este versículo. Y luego continúa diciendo, no solamente estamos separados para Dios. Dice, debemos vivir sin mancha delante de Él. Aquí es algo importante, porque sin mancha significa que tú y yo debemos tener mucho cuidado y recordar siempre que pertenecemos al Señor y no permitir que nada manche nuestra vida delante de Él. Este versículo me hace recordar mucho a Daniel. Daniel estaba llegando a Babilonia como un esclavo más dentro de muchos, pero escogido por el rey para ser parte de un séquito, un equipo especial. Y mira, el rey, que en ese momento estaba significando al mundo, le estaba ofreciendo lo mejor de sí. Oh, en tiempos tan difíciles como la estaba pasando Daniel, cualquiera hubiera escogido eso. Sin embargo, el verso 8 del primer capítulo de Daniel recuerda algo, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Son lo que dice el apóstol Pablo. Él recordó que era santo, escogido para Dios, y que su responsabilidad era no mancharse. Y esta es nuestra responsabilidad el día de hoy. Yo quiero animarte a que tú propongas, ahora que vas a salir o en tu casa, Señor, quiero no mancharme, guárdame, cuídame. Mira lo que dice el salmista, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y si tú ves que en mi vida hay algo que no te agrada, guíame por la senda que tú quieres. Sabes, el día de hoy yo quiero darte las gracias, quiero animarte a que puedas tener un lindo día, pero sobre todo el recordar algunas cosas. El Señor es bendito siempre. Las circunstancias no deben limitarte de elevar tu voz y decirle, Señor, te bendigo. Gracias por lo que tú has hecho. También recordar las bendiciones espirituales para ser agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Recordar que Él nos escogió para ser parte y estar al lado de Él. También recordar para que Él nos hizo santos, para que nosotros fuésemos santos, separados exclusivamente a su servicio. Y también que hay una responsabilidad que tú y yo debemos tener presente. No debemos mancharnos. Antes de irme, yo quisiera dejarte algunas preguntas para que tú puedas de pronto meditar ahí en casa o con tu grupo de crecimiento. Puedas hacer estas preguntas. La primera es esta. ¿Estás siendo agradecido al Señor y bendiciendo su nombre día tras día? Porque es importante bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Y esta es la segunda pregunta. ¿Reconoces en tu diario vivir todas las bendiciones espirituales que el Señor te ha dado? ¿Cuáles crees que son? Es tiempo de que podamos preguntarnos allí cómo es que el Señor nos ha bendecido. La tercera pregunta es, ¿estoy viviendo como un escogido de Dios, santo y sin mancha delante de Él? ¿Cómo puedo ser uno de ellos? Que el Señor te bendiga y que disfrutes de un gran día. Bendiciones.